Entró a regir esta semana una parte fundamental de la reforma laboral y que tiene que ver con la jornada de los trabajadores en Colombia. Pero eso hace parte de una gama muy importante de decisiones que hacen parte de cambios fundamentales en la forma en que trabajan los colombianos. ¿Qué implicación tiene eso? Bienvenidos a La Clave. Doña Luisa Pulo, ¿cómo le va? Qué bueno, nunca había venido usted a La Clave, La ¿no? primera vez. Es la primera vez. Hemos tenido primeras veces aquí en La Clave con varios de los compañeros de la redacción. De verdad que es un gusto que nos acompañe. La he invitado, Luisa, porque usted se volvió una tesa cubriendo, y quiero que me cuente eso inicialmente. ¿Cuánto duró cubriendo la reforma laboral? Eso fue más de un año, Juan Roberto, porque la reforma laboral tuvo varias partes en el Congreso de la República, que se hundió, que se revivió, hasta que finalmente se aprobó. Sí. ¿Cuándo fue aprobada? Esto fue aprobado en junio de este año, hace algunos meses, pero entró en vigencia o se sancionó el 25 de junio de 2025 y entró en vigencia a partir del 1 de julio. El tema tiene tantas aristas, tantos datos importantes, tantas decisiones de interés para los trabajadores colombianos, que somos todos, la gran mayoría de los que hablamos, los que afortunadamente y gracias a Dios tenemos trabajo, que traje hasta cuaderno. Pero antes de entrar en cada detalle, si a usted le preguntan hoy, Luisa, ¿cuál es la clave para entender el espíritu de esta reforma laboral? ¿Usted cómo lo definiría? Lo defino, Juan Roberto, como cambios estructurales en las condiciones para millones de trabajadores colombianos, incluidos nosotros. ¿Y esos cambios, si usted los ve, son buenos? Sí, por un lado son buenos para los trabajadores porque esto reivindica esos derechos. Esto no se veía en el país hace 23 años. ¿Por qué? Cuando fue la reforma en 2002 del gobierno de Uribe, donde muchos de esos cambios que hoy nuevamente se retomaron se pagaban en ese momento. Esa era la famosa Ley 100. Sí, señor, se pagaban en ese momento esos recargos nocturnos, pago de dominicales. Incluso en esa época se pagaba ese recargo nocturno desde las 6 de la tarde. Bueno, vamos a empezar por partes porque le decía, esto toca con cuaderno de mano. Hablemos inicialmente de un tema fundamental que usted me corregirá. Arrancó esta semana a regir, que venía de otra ley, de un cambio de las condiciones laborales, pero que fue incorporado también en la reforma laboral de la que usted nos hablaba. Y es lo que tiene que ver con la jornada laboral. ¿Ahí cuál fue el cambio más importante? Sí, señor. Antes de esta ley 2101, en Colombia se trabajaban 48 horas a la semana máximo. Lo que planteó esta ley es una reducción gradual. ¿5 días? Sí, 5 días o 6 días usted podría repartir esas horas, sí, distribuirlas con el empleador y el trabajador se pueden distribuir. ¿Qué pasó? La ley inicialmente dice vamos a bajar a 42 horas, esto se ha venido haciendo gradualmente. Ah, ¿no es automático, no es de inmediato? No es automático, esto ha venido siendo de a pasito en pasito. ¿Qué arrancó esta semana? 44 horas, bajamos a 44 horas máximas a la semana. ¿De 46? De 46 a 44. A 44, sí, señor. ¿Y las 42 cuándo? El próximo año, a partir del 15 de julio de 2026. Entonces devolvámonos a lo que arrancó esta semana. ¿Cómo se implementa lo que arrancó esta semana en materia de reducción de la jornada laboral? ¿Qué dice la ley, Juan Roberto? Esto se puede repartir entre 5 o 6 días. Por ejemplo, si usted lo quiere repartir o su empleador le dice hagámoslo en 5 días su jornada de 44 horas máxima, pues trabaja 8.48 minutos por día, es decir, 8 horas y 48 minutos para al final de la semana, el viernes, usted completar esas 44 horas. ¿Eso incluye la hora de almuerzo? Esto va aparte, esa hora de almuerzo usted la va a seguir teniendo, puede ir a su hora de almuerzo completamente como lo está haciendo en este momento, pero su jornada, que es aparte, debe ser de 8 horas y 48 minutos. Usted es mi jefa, yo soy su empleado, usted tiene una fábrica de zapatos, yo soy un operario de esa fábrica. Hoy trabajo 46 o puede que trabaje más horas. Con esta nueva norma, yo voy a su oficina, usted es mi patrona, y le digo, jefa, mire y obviamente usted como patrona también, porque es de obligatorio cumplimiento. Sí. Entonces usted me dice, venga, nos toca sentarnos a cuadrar, a organizar. Esa organización, ¿qué implica? ¿Qué puede decirme el empleador y qué puedo decirle yo como empleado? ¿Cómo cuadro? Sí, ahí cada uno tiene que sentarse a hacer esos ajustes. Por ejemplo, si usted trabaja 6 días, entonces va a trabajar 8 días los 5 días y el sábado trabaja solo 4 para completar esas 44 horas. Pero en caso tal de que usted trabaje 1 hora más en alguno de estos días, pues ya se la pagan extra.
Ya eso es extra. Extra, porque si superan esas 44 horas, usted tiene que recibir ese pago extra. ¿Quién lleva ese registro? Tienen que llevarlo las empresas y sus áreas de bienestar, de personal, de recursos humanos, que de hecho en este momento ya lo están comunicando a Eso todos le iba los a preguntar trabajadores. yo. ¿Quién revisa que eso se cumpla? ¿El Ministerio de Trabajo? Sí, ellos tienen que estar muy pendientes del cumplimiento, eso en las empresas. Y mire que me hizo acordar que mi mamá me preguntó ayer, venga, ¿Qué le preguntó su mamá? Esa es la pregunta más importante. Sí, ella trabaja en una distribuidora naturista, es un pequeño negocio, son 6 trabajadores. ¿Ella es empleada? Ella es empleada y ella está trabajando más de las 44 horas en este momento. Entonces ya se están sentando a ver cómo van a reducir esa jornada porque se están pasando. Entonces, donde el Ministerio del Trabajo se dé cuenta de esto, pues ahí vienen las Le sanciones. tengo otra pregunta de otra tía o de una mamá. Y yo sí, vuelvo al ejemplo. Yo soy su empleado. Ya nos sentamos los dos y decimos, venga, puedo decirle, jefa, como usted me necesita desde muy temprano y hasta más la noche, ya hablaremos de recargo nocturno, para cumplir ese horario, ¿puedo pactar con mi jefe, con mi empleador, trabajar 4 días? Claro, lo que dice la ley, bueno, aunque esto quedó eliminado en la reforma laboral de esa Como propuesta. norma obligatoria. Sí, como norma obligatoria, esto quedó eliminado en el Congreso de la República, eso de trabajar 4 días y descansar 3. Pero si usted y yo pactamos... Pero ¿qué dice la ley? Usted puede proponer o en su empresa proponer todo lo que esté por encima de la ley, mayores beneficios, acordar flexibilidad, eso lo pueden hacer las empresas. Lo que se supone, y quiero su opinión, usted que es la experta en el cubrimiento de esta reforma, lo que no puede es haber un acuerdo para trabajar más horas sin que me paguen extras. Exacto, disminuir las condiciones. Exacto, si trabajo más de 44 horas a la semana, sea el horario que sea, me pagan extras. Sí, señora, así es. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los señores que cuidan un edificio, un conjunto residencial? ¿Cómo cuadran? Se lo pregunto, Luisa, porque mucha gente dice, mire, en los conjuntos residenciales, un señor que trabaja en la empresa de seguridad en vigilancia, trabaja por lo general de 6 de la mañana a 6 de la tarde. El otro turno entra de 6 de la tarde a 6 de la mañana, por lo general. Sí, ellos tienen una excepción, los vigilantes, todas estas personas que están vigilando en estos conjuntos, ellos tienen una excepción porque pueden trabajar hasta 12 horas máximo, ellos pueden tener ese horario de 12 horas máximo, pero para ellos también va a aplicar ese recargo. Las 44 horas. Claro, las 44 horas, pero también este recargo adicional, es decir, si se pasa de 44 horas, le pagan extras. Tiene derecho a eso. Y ahora viene la otra pregunta también que hace mucha gente. Yo soy su empleado, usted es mi jefa, y pactamos usted y yo que solo trabajo las 44 horas. Usted como jefa mía, empleadora, me puede decir, ¿me toca bajarle el sueldo? No, señor, eso no le va a afectar a usted en nada. No me afecta el sueldo. No le afecta el salario, las prestaciones, la hora de almuerzo que usted me decía, no afecta en nada. Porque esto busca, Juan Roberto, que nosotros nos alineemos a otros países que trabajan menos horas y son más productivos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las señoras que ayudan en la casa, las que hacen lo que llaman el servicio doméstico? ¿Aplica exactamente igual? Sí. Y en la reforma, que ahí también le cuento, viene un contrato, un artículo especial para las trabajadoras y trabajadores domésticos, como el señor que ayuda a limpiar el edificio. El famoso todero. Sí, el esa jardinero, misma persona. etcétera. Sí. Para ellos también va a aplicar esta jornada legal máxima y ahora debe ser obligatoriamente, Juan Roberto, un contrato escrito donde usted especifique cuántos días de la semana contrata esta persona, si va Su todos horario, los días a exacto. su casa, qué horario, pero se le debe respetar esa jornada máxima igual que a cualquier trabajador del país. ¿Qué pasa si esa señora o ese señor, tiene razón usted, trabaja por días? Sí, eso debe quedar obligatoriamente en ese contrato escrito, ya no es de palabra, ya no es que usted diga, yo contrato a la señora para que vaya el lunes y el martes, no, tiene que quedar esto por escrito y ahí ya se entra a hacer ese cálculo dependiendo de los días que trabaje, cómo va a ser esa cotización parcial y ese pago de prima, de todos los beneficios que tienen los trabajadores. Es que, por ejemplo, una señora de servicio doméstico hay que pagarle prestaciones sociales. Todo. Ineludible. Sí, señor. Eso sí, yo creo que una norma no lo tiene que decir, Sí. por Dios. Bueno, aquí en la lista de temas tengo lo siguiente. Bueno, ¿qué pasa con los domiciliarios? Con los señores que trabajan
en Rappi, por nombrar una de las tantas empresas que hacen domicilios. Para ellos también hay grandes cambios y es que esas condiciones en esta reforma laboral quedaron de la siguiente manera. Si son dependientes, es decir, Rappi contrata a su domiciliario, le debe pagar el 100% de su seguridad social, pensión, salud y afiliación a riesgos laborales. ¿O no lo paga? Sí, no, hoy no existe esa figura o cómo reglamentar ese pago, no hay dónde hacer ese registro. Entonces, si usted lo contrata exclusivamente Rappi, tiene derecho a eso. Si usted quiere trabajar con más plataformas, es decir, con Rappi, con domicilios.com, con las otras que existen, ¿cómo va a ser de la siguiente manera? Independiente, entonces la empresa paga el 60% de esta seguridad social y usted pone el 40%. No lo entiendo. Esto, mire, si usted es independiente, Sí. es decir, trabaja con varias plataformas, con Rappi. ¿Puede hacerlo? Claro, puede hacerlo. Entonces yo trabajo con Rappi, con Didi, Sí, con, eso. no tengo ni idea, con Uber, Claro. no sé, porque Uber se supone que es un afiliado, pero termina siendo también ahora empleado. Claro, entonces. Condiciones laborales. Sí, entonces. Si trabajo con los tres, ¿qué pasa? Usted no tiene ese contrato de exclusividad, por decirlo así, no depende solo de una. Entonces usted escoge cómo va a ser o con cuál va a ser ese contrato independiente para que esa empresa pague el 60% y usted el 40% esa es buena, restante. es una buena aclaración. Mire, es que se me quedó de la jornada, se me quedó otro que es, y creo que me salté. ¿Cuánto me pagan a mí por una hora extra? En este momento, por una hora extra diurna, le pagan el 25% más sobre lo que cuesta su hora ordinaria. Perfecto. El recargo nocturno, que ese es otro cambio importante, ¿no? Sí, en este momento se paga desde las 9 de la noche. En este momento, hoy Si en yo día. trabajo hasta las 10 de la noche, me opera una hora de recargo nocturno. Exacto. ¿Cuánto equivale eso hoy? Eso lo pagan en este momento con el 75% sobre su hora ordinaria. Ok. O sea, le suman ese 75%. Con la reforma que pasó. Con la reforma, pero esto no entra en vigencia ya, esto entra en vigencia hasta el 25 de diciembre de este año, es Sí, decir, 6 meses después de la sanción de la ley, Ajá. se lo van a pagar desde las 7 de la noche. Ah, ok. ¿Y el mismo 75%? Sí, esto quedó igual, el mismo 75%, pero desde las 7 de la noche, es decir, se está ganando 2 horas más. Bueno, saco este aparato por lo siguiente. En el caso nuestro, de un medio de comunicación, de una empresa de tecnología, por mencionar un par de ejemplos. Ahora le volteo la torre. Bueno, no, sigamos con un ejemplo. Usted es mi jefa. Y usted y yo hablamos, usted habla con su grupo, como hacemos en el caso de un medio de comunicación, por acá, en buena medida. Sí. ¿Cómo? Por chat. Uno casi ya no habla por teléfono. Uno, oiga, ¿qué pasó con tal cosa? Hay que cubrir esto, hagamos esto. Ojo porque mañana hay que hacer esta noticia. Ojo por tal cosa. ¿Qué sabemos de tal comunicado? Estoy poniendo ejemplos de lo que vivimos a diario, siendo usted mi jefa. Usted y yo pactamos que yo trabajo hasta las 6 de la tarde con lo que usted ya nos explicó, cumpliendo un horario, con mi hora de almuerzo, que es aparte de la jornada. Pero hombre, usted se acordó de un tema fundamental a las 8 de la noche. Un miércoles, no le dije a Vargas que tocaba mañana llamar al ministro de Trabajo para hablar de la reforma laboral. Entonces me escribe, Vargas, no se le olvide que mañana hay que, no sé, ubiquemos al ministro para hablar. ¿Qué pasa con ese mensaje de chat a las 8 de la noche si salía a las 6 de la tarde? Bueno, ahí depende del contrato. Si es contrato de confianza o manejo, usted debe responderle a su jefe en cualquier momento ¿Qué porque es un contrato de confianza y manejo? Es un tipo de contrato especial cuando usted tiene algún cargo administrativo, jerárquicamente tiene información de mucha confianza y que usted requiere esa responsabilidad adicional. ¿Y si no tengo ese contrato de confianza? Exacto. Y si usted no tiene ese contrato de confianza, pues existe otra ley que se llama desconexión laboral. Esto ya viene desde hace rato. Sí, sí, donde usted no tiene por qué responderle a su No, jefe. pero si le respondo, Pero si me escribe sí. basado en la reforma laboral, ¿qué pasa? Si le responde, pues tendría que remunerar esa hora extra si se cumple con esa hora extra, si lo pone a trabajar. Entonces, si lo pongo No solo por el mensaje. No solo por el mensaje, si se cumple con esa hora adicional de trabajo. Entonces usted, si comprueba que trabajó, lo puse a trabajar una hora buscando al ministro, consiguiendo lo que yo le... Y se la volteo. Entonces le digo, usted, mi jefa, me escribe a las 6 de la mañana y yo entro a las 8. Me dijo, oiga, Vargas, váyase ya para tal sitio, o no, váyase a las 10 de la mañana, pero averígüeme estos datos
Eso, y si ya se convierte en una, desde las 6 me pagan esas horas extras. Si usted ya está en función de su trabajo, se las deben pagar. Sí, pero se lo pongo es decir, digamos usted en ese momento me responde, claro jefe, apenas llegue a las 8 averiguo, ¿eso no es un trabajo extra? Pues usted ahí debe evaluar con su empleador si le va a empezar a contar de una vez desde esa hora que le escribió y usted se puso en función a trabajar, o a las 8, o usted no le responde sino hasta las 8 que empieza a hacer su trabajo, su O se la jornada, pongo en dentro otras de su también jornada. en un tema que aplica para medios, pero también debe aplicar para muchos otros trabajos y muchas actividades. Que uno le dice, oiga, dígame qué temas tiene para hoy. Y es Sí. una hora antes de su entrada al trabajo. Usted ya está empieza también a trabajando, trabajar. claro. Empezaría a correr desde ahí. Es que por eso es la pregunta. Luisa, ¿qué pasa con los festivos? ¿Aplica lo mismo que para dominicales? Aquí sí, se trata de cuando usted trabaja un domingo o un día festivo, que se entiende que es el día de descanso obligatorio que tenemos los trabajadores, pero en algunos lugares es diferente, por ejemplo un centro comercial. Un restaurante. Un restaurante, un bar. Exacto. ¿Qué pasa o qué dice la reforma laboral? Pues vamos a hacer un aumento progresivo de ese pago por trabajar un domingo. En este momento o antes de la reforma estábamos en el 75% adicional sobre esa hora de trabajo, pero ya desde el 1 de julio subimos al 80%. Claro, Luisita, pero me devuelvo a algo que usted mencionaba. Usted es dueña de un restaurante y yo trabajo en su restaurante. Yo trabajo siempre los domingos y hace parte de mi jornada. Y yo trabajo de miércoles a domingo o de jueves a lunes, porque se puede hacer, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa con ese domingo si mi jornada está dentro de eso? ¿Opera como un domingo de recargo y festivo Sí. o hace parte de mi jornada normal? Eso depende de cómo usted lo firmó en el contrato. Si usted puso en el contrato que usted iba a trabajar todos los domingos de su año, de su jornada, pues ahí su empleador tiene que darle un descanso en otro día de la semana, pero si ya está pactado. Si le dice, no, usted no descansa el domingo, sino los martes. Entonces ahí Es un pacto. es un pacto. Claro. Pero si usted, por ejemplo, trabaja en un centro comercial, en un restaurante, y su jornada laboral no especifica que debe trabajar un domingo, le tienen que pagar ese Como recargo. Claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los señores o señoras que trabajan en un bar y que es de noche? Pero yo entro a trabajar, me dicen, entro a trabajar a las 5 de la tarde, o 4 de la tarde, o 6 de la tarde, y se va a las 2 de la mañana. Pues ahí tienen que aplicarle todos esos recargos nocturno y si salió el domingo a la madrugada. Por eso es que, por ejemplo, este gremio, el de los bares, ha dicho, esto un para golpe. nosotros va a ser insostenible. Bueno, antes de entrar en ese tema, viene uno muy importante que es el contrato de aprendizaje del SENA. Estoy tratando de sacar como los Sí. temas gruesos. Ahí qué cambio hay para los muchachos y muchachas que estudian en el SENA y tienen esos contratos de aprendizaje con las empresas. Pues ahora lo que dice la reforma laboral es que van a tener un contrato laboral a término fijo durante su etapa práctica o etapa lectiva. ¿Cómo era antes? Como era antes, pues antes ellos tenían solamente un porcentaje, el 60% de un salario mínimo, pero ahora lo que quedó en la reforma es que si usted está en etapa lectiva, es decir, que está recibiendo Clases, teoría, claro. clases, va a recibir el 75% de un salario mínimo, más prestaciones sociales, salud, pensión y riesgos ¿Y cómo laborales. era el horario con un joven que tiene ese contrato de aprendizaje? No, tiene que también tener su horario normal de trabajo. 44 Sí, horas. como un trabajador, Ok. es un contrato laboral, porque así como tiene beneficios, pues también tiene Claro. que cumplir con Lo esos otro, horarios. y ahí sí viene la pregunta. Se nos quedan muchos temas por fuera, pero Sí. yo creo que hemos tocado la columna gruesa. Está una cara indiscutible que es la de, como usted me decía al comienzo, la reivindicación de los derechos de los trabajadores. Eso no tiene discusión y eso hay que hacerlo y es un tema de justicia. Pero también está la otra parte que son los que generan trabajo. Usted es mi jefa y usted tiene 4 empleados. Yo soy operario de una de sus máquinas en su fábrica de zapatos. Y claro, usted me da empleo, yo aporto mi fuerza de trabajo para que usted venda sus zapatos. Pero esto no le sube los costos laborales y de producción a usted como dueña de esa fábrica.
Claro que se lo sube Juan Roberto y ahí es donde ellos están tratando de hacer cuentas, ahí sí echar número, para ver cómo se la ingenian para organizar esos horarios, que la empresa igual siga produciendo, sea productiva. El 97% de las empresas en Colombia son pequeñas, micro, pequeñas y medianas en el país. O sea, no son grandes. Sí. Acopia ya ha dado este dato. Cuando es una empresa de más de 100 trabajadores, el sobrecosto por todos estos cambios, ellos calculan que van a ser 157 millones de pesos adicionales por pagar todas estas horas al año, por pagar todas estas horas extra. Y para pequeñas empresas, en Colombia es hasta 9 trabajadores, se les va a generar un aumento de 22 millones de pesos. ¿Y qué van a hacer? Entonces ahí es donde está la preocupación del sector empresarial. Vamos a recortar horarios, vamos a... Claro, eso le iba a decir, dicen, pues yo recorto. En el caso de los aprendices del SENA dicen, pues prefiero pagar esa cuota de monetización. Sí, que esa es la otra cara de la moneda de esto de los aprendices del SENA. Porque esa cuota de monetización es lo que yo como empresa, Luisa, le pago al SENA por no contratar a un aprendiz. Claro, ¿qué saldrá más barato, entre comillas? Excúseme lo contador de frijoles. Pero hicimos las cuentas. La cuota de monetización quedó en este momento en 1.5 salarios. Esto viene siendo 2.135.000 pesos. Ajá. Pero tener un trabajador formal con todas las condiciones, prima, vacaciones, cesantías, sale entre 2.300.000 a 2.488.000 pesos. Uno dirá que la diferencia no es mucha, pero para una empresa, sobre todo pequeña, puede ser importante. El gobierno no había anunciado un plan para eximir a las pequeñas y medianas empresas de estas obligaciones o para compensarlos. No, lo que dijo el gobierno es no va a eximir a nadie. En la reforma lo habían planteado y no se aprobó. No se aprobó, pero que ahora, el 20 de julio, van a proponer un nuevo proyecto de ley donde planteen incentivos tributarios, apoyos y beneficios. O sea, bajar impuestos. Sí, para las pequeñas empresas y las más afectadas por todos estos cambios. Pero vamos a ver qué consagran en ese proyecto de ley que si va a beneficiar o no a estas pequeñas empresas. Pues Luisa, es un brochazo muy rápido de una ley que veo, la felicito, se la sabe de memoria. Y gracias por ayudar a entender un tema que, repito, tiene muchas caras, pero me quedo con la más importante, que es la de los derechos de los trabajadores, sin duda. Gracias, sí, señor. Luisa. Muchísimas gracias. Gracias a usted por la invitación. Muy amable.